noches. Damos inicio a Opiniones, siempre muy agradecida de contar con su sintonía y, por supuesto, agradecida también por el privilegio que Dios nos da de compartir cada domingo aquí en Opiniones. Este es nuestro primer programa de diciembre. Queremos dedicarlo a hablar de un tema que ha generado mucho de qué hablar durante todo el año 2021 y es el tema de las irregularidades en las compras y contrataciones en el Estado Dominicano. Y para abordar este tema desde el punto de vista técnico y jurídico nos visita el abogado experto en temas de compras y contrataciones públicas, Ricardo González Hernández, con quien hablaremos de este tema tan interesante y, por supuesto, que complementamos con nuestros segmentos estelares. Así que antes de dar inicio formal a esta entrega de opiniones, quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G, y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde pueden dar un vistazo a todo el contenido que presentamos cada semana. Sin más preámbulos, iniciamos con las globales. Hoy en las globales vamos a hacer un recorrido por las principales informaciones que son tendencia en el mundo. La organización Human Rights Watch continúa denunciando que los talibanes perpetúan en Afganistán su campaña de represión contra los medios de información, amenazando a periodistas e imponiendo a los medios pautas estrictas que perjudican especialmente a las mujeres. En otra información, el primer ministro británico Boris Johnson animó a la población a recibir la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 para ayudar a impulsar el crecimiento económico, si bien reconoció que no todo marcha sobre ruedas. Johnson hizo esta petición en su intervención en la conferencia anual de la Confederación de la Industria Británica, al recordar los problemas que la pandemia ha provocado, como el alza de los precios energéticos o falta de mano de obra. Pasamos a Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca ha confirmado a reporteros a bordo del avión Air Force One que el actual mandatario Joe Biden quiere presentarse a las elecciones de 2024. La noticia llega 2 días después de que el diario The Washington Post reportara que el dirigente y su círculo interior habían informado a sus aliados sobre la seriedad de sus planes ante la caída de la popularidad de Biden, así como el temor entre los demócratas a que los republicanos puedan volver a la Casa Blanca. Y así en el mundo, hasta aquí las globales. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año comenzamos a recuperarnos y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%. ¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo y pudimos aumentar tu salario mínimo, con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana.
Continuemos la marcha. Avanzamos por la constancia de nuestras acciones. Renueva tu Marbete 2021-2022 en las instituciones financieras autorizadas o a través de nuestra página web dgii.gov.do desde el 2 de noviembre del 2021 al 31 de enero 2022. Recorramos el camino juntos. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin lugar a dudas, el tema de las compras y contrataciones es uno fundamental, un pilar fundamental en la gestión de cualquier gobierno. Y las irregularidades que se han puesto de manifiesto durante todo el transcurso de este año 2020 respecto a circunstancias no muy claras, irregularidades ya manifestadas que se han puesto en evidencia en varios medios de comunicación, pues se han llevado a varios funcionarios durante todo este año. Más de una decena de funcionarios han sido desvinculados o suspendidos por manejos digamos que hasta fraudulentos en cuanto a compras y contrataciones. Y lo dejo en duda porque muchos de estos procesos están en estos momentos en investigación o judicializables en diferentes casos que ya circulan en la justicia, en el Poder Judicial Dominicano. Y podemos citar el caso del Impostón, el más reciente, el caso del INAVIE, el caso de la lotería, por ejemplo. Y lo importante de esta opinión, de este comentario, es hacer un llamado en dos vertientes. La primera es la importancia de que a los funcionarios y sus colaboradores se les capacite en este tema que es de tanta importancia. Lo segundo es hacerse acompañar de técnicos expertos en esta materia que puedan trazar toda la estrategia de compras y contrataciones en cumplimiento de lo que establece esta ley y evitando así que se salpiquen vicios de posible corrupción en las instituciones públicas, pero también, ojo con este tercer punto, y es quizás la posibilidad de contemplar una modificación a esta norma tan importante para el buen manejo de la cosa pública. Así que se quedan abiertas estas observaciones. Es importante saber que la sociedad está empoderada y más en estos tiempos donde vemos una voluntad pues de perseguir y condenar la corrupción administrativa. Yo quiero aprovechar también para informarles que el próximo martes sale a circulación mi primer libro, El Poder de la Opinión, y quiero invitarles a todos a que asistan a la puesta en circulación que será realizada en el auditorio de la Universidad APEC a las 7 de la noche con una conferencia magistral del intelectual y director del periódico Le Monde de Francia, el señor Ignacio Ramonet. Así que todos invitados, enhorabuena, y yo de verdad muy feliz y satisfecha con el logro de este libro, El Poder de la Opinión, que pongo en manos de todos ustedes. Bueno, ya está con nosotros Ricardo González Hernández, abogado experto en compras y contrataciones públicas, amigo y un joven de verdad brillante que dará mucho de qué hablar en los próximos años. Ricardo, bienvenido a Opiniones. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Lenis, por estar aquí esta primera vez en tu programa. Agradecido por la oportunidad y dispuesto a aclarar y a conversar al respecto de un tema que entiendo que está hoy en día en la palestra, que es la contratación pública debido a recientes situaciones que van surgiendo en el día a día del Estado Dominicano. Bueno, ya más de una decena de funcionarios, la ley de compras y contrataciones se lo ha llevado.
Entonces yo creo que es un tema muy importante, pero también es desde el punto de vista de la gobernabilidad y de la eficiencia de un gobierno, el buen manejo de lo que es todo el proceso que conlleva lo relativo a compras y contrataciones. Pero antes de adentrarnos en el tema, queremos conocer un poco más de ti, de tu trayectoria, tu perfil profesional. Cuéntanos un poco cómo te adentras en estos temas de compras y contrataciones, cuando es un tema, de hecho, relativamente reciente, en boga, y que pocos expertos, de verdad, en este tema. Tenemos la parte del derecho administrativo, pero una especialización directa en compras y contrataciones no es muy abundante. Bien. Mira, mi carrera con este tema prácticamente ya alcanza los 8 años. Es un asunto de haber iniciado en una consultoría jurídica de una institución pública que se vincula, el consultor jurídico es miembro del comité de compras. En tal sentido, me tocaba trabajar esos temas y ahí me lo fui conociendo. Luego comencé a capacitarme al respecto en los pocos, digamos, escasos diplomados que teníamos en el país, para luego entrar a lo que es el órgano rector, precisamente en el proyecto del portal transaccional. Cuando inició, yo fui un implementador del portal, de los que me trasladaba a las instituciones, capacitando al personal de cada institución en cómo utilizar la plataforma y, siendo parte de ese proceso, digamos, de ese megaproyecto, el cual pasó a ser de todo un proceso manual a comenzar esa automatización que al día de hoy el portal ha ido avanzando, digamos que vertiginosamente, y yo diría que también de forma exitosa, que permite una transparencia que antes no se veía. En el portal hoy en día es prácticamente la fuente de toda la documentación sobre la contratación pública y es un sitio de referencia donde se encuentra todo tipo de información al respecto. Tú tienes, según estuve viendo tu perfil, tienes maestría en compras y contrataciones o contrataciones públicas, ciencias políticas, administración pública. ¿Por qué te inclinas por la parte pública cuando en el ejercicio privado también te ha ido muy bien? Mira, precisamente, hay una especie de dualidad. Te decía ahorita que cuando pasé a formar parte del órgano rector, luego salgo del órgano rector y me dedico al ejercicio privado, asesorando en este caso proveedores y entidades contratantes en algunos casos. Y desde ese enfoque práctico es que es bueno para mí entender, tú asociar siempre la teoría que tiene la ley, lo que está establecido en la ley, con ese enfoque práctico que está ausente en la mayoría de lugares. Es muy fácil tú referirte siempre a la ley y exigir que hay que cumplir con la ley a la cabalidad, pero la ley que tenemos está basada en un aspecto de total planificación, en que todo debiera estar planificado con anterioridad, lo cual sería perfecto, pero no siempre es así. E inmediatamente tú tienes esa carencia de planificación, todas las exigencias que la ley te da después, que te exige cumplir, obviamente se dificultan. Y ahí se van creando situaciones que hacen que los procesos salgan mal y que a veces, para decirlo así, no siempre tiene que haber una corrupción, una intención dolosa. Una intención dolosa. No siempre tiene que haber esa intención. Pagan con su puesto, ya sea el funcionario directivo, el comité de compras o hasta los empleados, digamos, de menor nivel. Pero una evidencia de eso fue justamente cuando nos atacó de frente y de golpe el COVID-19. Hubo muchos ataques a las compras que se hacían en ese momento. Y en parte, la celeridad que mandaba la emergencia que estábamos viviendo no permitía en muchos casos llevar procesos tan burocráticos como lo ordena y lo contempla la ley de compras y contrataciones públicas. Entonces, ¿cuál es tu parecer en ese sentido? Porque la ley tiene excepciones establecidas, pero incluso las mismas excepciones no eran suficientes para ser cumplidas durante la etapa de la pandemia ante un nivel de emergencia tan fuerte como el que vivimos en el 2020 exactamente. Mira, precisamente es un tema de la excepción de urgencia, para decirlo así. En este caso, el COVID tenía la excepción de emergencia que se habilita previamente por un decreto. Pero ahí caemos en lo que te decía ahorita sobre la capacitación y a veces la misma capacidad de la unidad operativa de compras de llevar a cabo el proceso. Es decir, ciertamente había una emergencia, una urgencia, digamos, inmediata de hacer una compra. Pero si lo importante es tú ir al portal transaccional, buscar el informe pericial que justifique esa urgencia o emergencia y ver los razonamientos y las motivaciones al respecto. Créeme que entiendo que puede existir una urgencia de hoy para mañana, pero si el informe pericial
justifica lo que estamos haciendo, no hay lugar a dudas de que eso era lo que procedía. Pero ¿y el populismo mediático? ¿Cómo se combate entonces? El populismo mediático es un asunto que la verdad, a mi entender, el órgano rector debe de alguna forma mitigar al respecto. No vamos nunca a poder detener que una persona quiera creer lo que entienda, de ver un proceso y de decir lo que entiende, pero si la información está ahí, a la vista de todos, un informe pericial, como te digo, que se sustenta y que explique bien lo que está pasando, a mí me gustaría ver tal vez al órgano rector apoyar a las entidades contratantes en esa defensa. No esperar que haya, digamos, una decisión o un boom mediático para decir que eso sí está bien, pero tampoco puede ser que el órgano rector esté diariamente diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien. Entonces es un asunto de buscar un equilibrio, pero no dejar que a veces los temas, vamos a decir, que rebosen el vaso para luego dar una explicación. Yo siempre que veo algún tipo de tweet, de comentario en Facebook, de rumor de WhatsApp, yo voy al portal, busco el informe pericial, si me satisface lo que veo, hasta opino a favor, ya sea en redes sociales o le comunico al amigo, quien sea que me hizo el comentario, le digo, mire, eso no es así, por X o por Y razón. Y al final quedan claros. Sí, pero eso en caso de personas que tengan el nivel académico y de conocimiento para entenderlo de esa forma. Pero en la generalidad de la población queda el sentir de que hay un acto doloso, no es que hubo un error involuntario, no. Lo primero que la gente piensa es que esa persona o ese proceso está amañado porque hay una intención dolosa. Y eso lo sabemos. Hay corrupción o quieren robar, etcétera. Y se suma a esto la gran cantidad de funcionarios que han sido suspendidos o desvinculados. Y a propósito de eso te pregunto, ¿tú crees que no es populista o no han sido populistas y que eran necesarias o son necesarias las desvinculaciones y suspensiones ante estas causas sin que haya una definición luego de una investigación de que den al traste de que había una intención dolosa? Mira, es una excelente pregunta, la verdad. Depende de esa investigación preliminar, si tú puedes decir si es o no populista. Ahí va, los casos, para decirlo así, recientes, entiendo que debería operar una decisión, ya sea del órgano rector o ya sea si hay un apoderamiento, digamos, en sede judicial. Pero sí, para mí es premeditada, acelerada la destitución de un funcionario o incluso la suspensión, sin que pueda aclararse qué pasó y al fin y al cabo dónde vino la carencia del proceso, el error. Claro. Porque, fíjate, no siempre, como hablamos ahorita, hay una intención dolosa, a veces es desconocimiento. Y sobre tu comentario del tema del populismo, tenemos que tener pendiente que es un cambio de cultura. Históricamente en nuestro país se asocia que el encargado de compras, que el departamento de compras, ahí se maneja una cantidad de recursos y demás, y la realidad es que es totalmente distinto a eso. Ese desconocimiento alcanza, digamos, que hasta los legisladores al día de hoy. Los funcionarios entienden tal vez que el encargado de compras tiene un poder que la verdad es que, según la propia ley desde el 2006, no lo tiene. Hay un comité de compras que es quien tiene la potestad de adjudicar los procesos grandes. Y la dirección administrativa adjudica los procesos medianos. El encargado de compras maneja procesos pequeños. Y los porcientos que se hablan de que se dan por fuera en estos casos, ¿no será eso que la gente se refiere? Te digo, ya ese tema, digamos, de corrupción y de intención dolosa siempre existirá y lo que se debe es perseguir y en este caso erradicar. Pero ningún proveedor está obligado a dar algún tipo de comisión, dádiva, eso incluso está tipificado por la legislación. Y el funcionario tampoco debe exigirlo, ya que también estaría violentando una legislación y queda expuesto a ser sometido penalmente. Claro. De tu experiencia en el manejo de estos procesos, no solo de la normativa, porque como abogados muchos conocemos la norma, pero no es lo mismo tú conocerla que tú ser parte, primero como órgano supervisor, haber estado del otro lado, pero también en la parte de asesoría para una implementación correcta. Entonces, partiendo de esto, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales debilidades que se pudieran citar en estos procesos que han salido con irregularidades o las principales irregularidades que se cometen en el día a día en los procesos de compras y contrataciones? Mira, para mí, a mi entender, esa capacitación que debe llevar el órgano rector a todas las entidades contratantes es fundamental. Es un enfoque de capacitación de la teoría a la práctica. Es para que las entidades y su personal aprendan a, como te decía ahorita, a comprar,
a justificar cualquier tipo de actuación, a sustentar los criterios de evaluación y los criterios de adjudicación que bien ha hecho el órgano rector documentándolo en resoluciones recientes de esta gestión, pero falta que las entidades y su personal lo asuman, al fin y al cabo aprendan a aplicar ese tipo de resoluciones y de marco complementario a la ley. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, es un paredón, para decirlo así, cuando hay algún tipo de irregularidad y el oferente o proveedor para reclamarlo tiene que ir al órgano rector, que si bien es cierto está haciendo un esfuerzo de responderlo todo, ya se siente un ralentizamiento en las decisiones. Al fin y al cabo, ya tú tienes que durar alrededor de 30 días, 45 días para una decisión y el proceso prácticamente se adjudica con la irregularidad. Y al final carece de objetos si se entrega el bien o si luego tú vas al tribunal y se ejecuta la obra cuando ya tú tienes una decisión definitiva. Entonces, el sistema entonces no es efectivo si eso pasa. ¿Tú crees, ya hablamos de las debilidades, pero cuáles fortalezas podemos citar del procedimiento que está instaurado en la ley de compras y contrataciones? Mira, la ley, para decirlo así, tiene muchos aspectos, digamos, y fortalezas, a mi entender. El tema del portal transaccional y la transparencia, o sea, es un asunto que la verdad no debe haber quejas al respecto. O sea, si todo sigue como va, que se está alimentando el portal transaccional, estamos en un esquema, digamos, de total transparencia, en el cual no deja discrecionalidad a nadie, a ningún funcionario, lo cual, para decirlo así, ayuda bastante al control social y al ojo ciudadano que está día a día monitoreando los procesos. ¿Podemos decir que con esta ley se reducen los riesgos de corrupción? Porque vemos tantos casos a diario, tantos funcionarios suspendidos que diría, bueno, la ley está ahí, pero la corrupción sigue. No, siempre, las legislaciones siempre estarán y es una actitud, digamos, personal el cumplirlas o no. Ahora bien, lo importante es el contrapeso que procura el cumplimiento de la ley, que en este caso el órgano rector tiene un departamento de monitoreo que se encarga de hacer las recomendaciones. Ahora bien, no pueden ir a la institución y cerrarla y tumbarle ellos mismos el proceso, a menos que haya un debido proceso previo. Pero es que resulta muy difícil el cumplimiento de esta normativa. Y yo dejaba una observación, una reflexión en mi opinión, de la posibilidad de modificar esta normativa, porque si es tan compleja su aplicación, entonces hay aspectos en cuanto a procedimientos que yo entiendo que deberían de ser modificados o mejorados. Tu experiencia y tu parecer sobre una eventual modificación a la ley de compras y contrataciones. Mira, evidentemente las leyes siempre tienen oportunidades de mejora. Este es el caso de la ley 340-06, que ya tiene 15 años en su aplicación, digamos. Y la verdad es que sí, entiendo que hay varios aspectos que deben ser modificados. ¿Para qué? Para agilizar algunos controles, hacerlos más efectivos. Hay un anteproyecto de ley que ha presentado el órgano rector que está ahora mismo en manos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, pendiente de ser depositado en el Congreso, el cual fortalece bastante, tiene varios temas respecto a las incompatibilidades de funcionarios, a los mismos procesos de selección, se incorpora una modalidad un poco más abreviada, lo cual al día de hoy es sumamente, digamos, es algo muy demandado, ya que por el tema de los plazos, desde que tú estás comprando algo, digamos, de más de 4 millones de pesos, que es el umbral de este año, ya tú tienes que agotar una licitación pública nacional, que son aproximadamente 45 días calendario. Y la verdad es que es un monto pequeño para una compra, digamos, un vehículo te puede costar eso. Entonces, 45 días se te va en lo que luego firmas un contrato y luego entregan un bien, son 2 meses. 45 días si no hay observaciones, si todo el proceso fluye de manera perfecta. Entonces, la verdad es que, como te decía ahorita, en ese ambiente de que estamos partiendo de un ambiente de escasa planificación, luego tú tomarte 45 días para hacer una compra, que cuando vienes a ver no será suficiente o tal vez no suple el bien o la necesidad de todo. O simplemente ya el bien no está en el mercado porque 45 días ningún suplidor, ninguna empresa va a tener su inventario paralizado en espera de una licitación. Se le exige al proveedor que debe de garantizar que va a estar ahí, pero puede ser que si el proveedor consigue a alguien a quien venderle, lo vende, no obstante saber que puede ser sancionado luego. Eso es otro tema, porque antes tampoco se sancionaban proveedores, no era muy común la práctica. Pero eso en el caso de que ya ese oferente haya sido seleccionado,
pero desde el día que comienza el proceso hasta que se adjudica la licitación, ahí hay un plazo donde quizás ese bien que ya con el proceso de la licitación tú observas dónde está ese bien y quién te lo puede suplir, ese proveedor no va a dejar su inventario frisado a la espera de que se concluya, sin saber de hecho si va a ser quien va a ganar ese proceso de licitación. Entonces es un tanto complejo. Ricardo, tenemos que hacer una pausa. En breve regresamos con esta interesante conversación acerca de la ley y los procesos de compras y contrataciones. Podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El país demandaba justicia, porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General independiente para enfrentar la impunidad y la corrupción sin culpables favoritos y sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. Por primera vez tenemos un gobierno que no interviene en el Poder Judicial. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, vivimos en un país más justo. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Gracias por seguir en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, y mis redes sociales personales, @LenisGarcía. Y aquí hablamos con Ricardo González Hernández. Ricardo, muchos temas de interés. El tema de compras y contrataciones está muy en boga por muchos casos sonoros e incluso por los casos que están judicializándose en estos momentos por corrupción administrativa. El caso, por ejemplo, de Operación Pulpo, que tiene mucho que ver con el tema de compras públicas, y otros casos que pululan en el Poder Judicial. ¿Qué opinión te ameritan a ti estos procesos desde el punto de vista del tema que estamos tratando? Fíjate, obviamente esos casos, para decirlo así, son consecuencia de la falta que había antes de atención al tema. Antes no teníamos el portal que comenzó a funcionar escasamente en el 2015, en el cual entonces tú no podías ver que una misma empresa resulte adjudicataria 6 veces corridas en procesos, digamos, fraccionados. Hoy en día en el portal tú lo verificas rápidamente. Al buscar una institución o al buscar un rubro, tú encuentras la frecuencia con la cual se están realizando esas adjudicaciones y eso genera un llamado de alerta. Y el día de hoy, como te decía, el órgano rector lo monitorea, que antes no pasaba. Entonces, hoy en día tú tienes un expediente judicial en el cual se sustenta en compras, digamos, fraccionadas y con la intención dolosa de haberlo hecho así. Y antes nadie se daba cuenta, hoy se genera el llamado de atención y por el ojo ciudadano. Ya hablábamos ahorita de ese boom mediático que se crea y se suspende al funcionario y se cancelan a los involucrados. Y en fin. Y se afectan también la imagen pública de ciudadanos y personas que quizás no tienen una intención dolosa. Vemos, por ejemplo, el caso del exministro de Salud. Fue uno de los primeros destituidos por temas de compras y contrataciones. Sí, perfecto. Mira, ese caso me llamó siempre mucho la atención porque yo comentaba de que el escándalo surge cuando se publica el proceso en el caso de unas jeringuillas.
y se pone un precio referencial, me parece que de 25 pesos, creo que era. Comienza el escarceo y la gente, los ciudadanos, a decir que las jeringuillas valen 5 pesos, que valen 6 pesos. Pero la verdad es que no se hizo una adjudicación. Vamos a darle el voto, el voto de confianza de que el ministerio estimó ese precio. Sí, no sé, la verdad, no sé en qué se basó, pero no necesariamente lo iba a adjudicar ni a 20, ni a 25, ni quién sabe. Sí, bueno, también hay que tomar en cuenta el contexto del momento. En ese momento todavía estábamos en un momento complejo respecto al manejo del COVID y había crisis de varios insumos que se escasearon en el mercado a raíz de la alta demanda que generó el confinamiento del COVID. Es correcto, pero mi sugerencia sería siempre esperar la adjudicación para ver, en dado caso, al precio que se adjudica, y si bien es cierto que en el mercado en ese momento estaba en un precio inferior, los oferentes iban a ir a ese precio inferior, y si alguien iba con ese precio superior iba a perder de cara a la propuesta más económica y que sea más favorable, en este caso, al interés del Estado. Tú haces mención, y lo has hecho en varios momentos de la entrevista, sobre el rol del órgano regulador, y te pregunto, ¿cómo evalúas tú el rol que está jugando en este momento? ¿Con qué nota tú calificarías a la institución como tal en el manejo que le está dando a los procesos de compras y contrataciones? Mira, el cambio a partir de la gestión que ahora encabeza el amigo Carlos Pimentel, para mí ha sido trascendental. La verdad es que ha sido un cambio que se siente a nivel institucional y también en el aspecto de los proveedores. Y sin embargo, creo que ha ocasionado que la administración, en este caso el presidente Abinader, pueda tener el logro de decir que es más transparente y es, digamos, que más efectivo en cuanto a la transparencia en el proceso de compras públicas. Yo haría, el comentario, una sugerencia, una observación, es a llevar el aspecto que te digo, ese enfoque práctico a las instituciones. Es colaborar a que las instituciones puedan ejecutar su presupuesto, que ese es prácticamente un problema. Bueno, se ha criticado mucho que debido al exceso de burocracia y de nuevos elementos que se han sumado, se ha generado hasta un nivel de estancamiento en la toma de decisiones internas de las instituciones. En el año pasado, por varios meses, se notaba hasta había como una parálisis económica y era justamente a raíz de eso. Incluso se criticaba que muchos funcionarios tenían hasta miedo de firmar. Perfecto. El tema que lo que hemos venido hablando, este asunto del ojo ciudadano y del boom mediático, hace que cualquier funcionario lo piense 3 y 4 veces y consulte con varias personas antes de firmar cualquier acto vinculado a compras. Entonces, ahí es que voy al asesoramiento que debe de llevar el órgano rector, de generar confianza al personal de la entidad contratante y al mismo ministro director para que ejecuten bien los procesos y haya confianza de firma. Hay casos, y para decirlo así, a favor y en contra. Tú tienes instituciones al día de hoy que ejecutan presupuesto y que tienen equipos, digamos, totalmente, digamos, para decirlo así, una maquinaria aceitada, comprando, tal caso del amigo Adolfo en Promese. O sea, Promese, para mí, a mi entender, compra, hace su proceso, ya sean de excepción. Tuvo un tema en el año 2020, recuerda que hubo una situación, pero creo que ellos suspendieron esa licitación. Sí, pero al fin y al cabo, Promese, fíjate que ahora está también manejando las compras de alto costo, que antes eran de salud pública, y la verdad es que han salido a camino. Tú tienes el plan social de la presidencia, que ya este año lleva como 8 licitaciones, que tú lo buscas en años anteriores y eran procesos pequeños. Ahora han hecho 8 o 7 licitaciones de aproximadamente entre 500 y 1.000 millones de pesos. Los comedores económicos están, para decirlo así, ejecutando presupuesto también. Te podría decir, la ralentización se nota, digamos, que en obras públicas. Obras Públicas hizo un proceso de asfalto reciente que duró alrededor de 8 meses por la gran cantidad de oferentes y cuestiones técnicas que hay que evaluar. Y hay, como quien dice, para decirlo así, miedo al momento de ejecutar y a veces de tomar decisiones. Pero muchas veces, como dice, por la falta de conocimiento quizás y por el nivel de previsión que debe de tener una persona al momento de apostar su firma. Ricardo, queremos presentar ahora nuestro segmento Los 5 Más para que luego entonces tú nos comentes al respecto del tema que presentamos hoy. Adelante. Esta semana en Los 5 Más vamos a hablar sobre polémicas licitaciones otorgadas por el Estado Dominicano a empresas nacionales y extranjeras
que han sido motivo de disgusto para la población por representar desventajas y violaciones de legislaciones. Número 5. Los 100 millones como ayuda a los artistas. La decisión del gobierno de donar más de 100 millones de pesos como apoyo solidario a 70 artistas locales a través del Gabinete de Políticas Sociales generó que miembros de la sociedad civil y la ciudadanía criticaran duramente esta acción tras determinar que no se cumplió con el debido proceso administrativo, violando de ese modo varios principios de la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. Número 4. Marca País. El 20 de octubre del pasado año 2020, República Dominicana fue escenario de un vergonzoso momento tras descubrir que la identidad gráfica que había licitado por 32 millones de pesos con una empresa mexicana era el resultado de una violación al derecho de propiedad intelectual. Así se consideró tras conocer la creación de un logotipo que en 2014 diseñó el ruso Iván Bobrok para otra marca. La crítica en las redes fue brutal. Luego de esto, el Estado se vio en la obligación de lanzar nueva vez esta licitación. Número 3. Asfalto de los 11.000 millones. Según expedientes depositados en la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Obras Públicas contrató, casi finalizando la pasada gestión de gobierno, a 38 empresas para asfaltar miles de kilómetros de carretera y avenidas en diferentes puntos del país por un monto de 11.500 millones de pesos. Este caso, altamente cuestionado, fue presentado tras encontrar indicios de que hubo irregularidades y violaciones a la ley actual de compras y contrataciones. Número 2. Punta Catalina. Sin dudas, esta es una de las licitaciones más controversiales realizadas por el Estado. La termoeléctrica se ha mantenido en el trayecto de las críticas desde que fue sometida a concurso para elegir quién se encargaría de su construcción. Esa chispa detonó aún más cuando otorgaron contrato a la empresa brasileña Odebrecht, actualmente objeto de múltiples procesos judiciales en diferentes países. Se estima que esta obra fue sobrevaluada con al menos 500 millones de dólares. Y finalmente, en la posición número 1, Peaje Sombra. Este polémico contrato ha sido el centro de diatribas desde que el Estado dominicano acordara con la empresa Autopistas del Nordeste S.A. el financiamiento del 80% del costo total de la obra, a cambio de que ésta pueda recaudar el 100% de los peajes en ambos trayectos por 30 años ininterrumpidos, iniciando desde el 2008, además de atarse de forma obligatoria a desembolsar un ingreso mínimo durante el tiempo de operación del proyecto. El costo de la obra fue de unos 300 millones de dólares, pero a la fecha, el Estado ha pagado aproximadamente el doble del precio inicial y aún restan 17 años. En los 5 o más hemos presentado polémicas licitaciones otorgadas por el Estado Dominicano a empresas nacionales y extranjeras. Bueno, como pudimos ver, Ricardo, presentamos un balance, ¿no?, de los casos más controversiales recientes respecto a irregularidades en compras y contrataciones. ¿Cuál es tu parecer sobre estos procesos? Y vamos a desmenuzarlo uno a uno a ver qué ha pasado, qué pasó en estos casos. Mira, el caso más reciente es el del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, que a mi entender es un proceso que quien sea que haya sido director del INABIE, al momento de haber lanzado ese proceso con el pliego de condiciones que se utilizaba en procesos anteriores, estaba destinado al fracaso que prácticamente ha ocurrido, al cuestionamiento, ya que es un proceso que entiendo debe ser estructurado de otra forma. Estamos hablando de procesos de alrededor de 23.000 millones de pesos que el INABIE tiene que ejecutar, y esa modalidad de las raciones alimenticias de un precio único, sin importar la distancia, sin importar la cantidad de escuelas y sin tener criterios de entrada a los proveedores, te genera esa situación que pasó así, que surgió recientemente, en el cual tú tienes un poco tal vez más de escuelas que antes, pero los proveedores se duplicaron. Hoy en día hay personas que deciden, déjame hacer una inversión determinada en X pueblo, voy a montar una cocina para participar, y así lo hacen varios. Y al final los que estaban actualmente supliendo pretenden continuar. Y los que hicieron las inversiones para competir pretenden también sustituir a los que están. Pues resulta que en base al pliego todos están habilitados porque tienen una cocina habilitada para suplir. Y luego queda en manos del órgano rector, no, en este caso la entidad contratante, la decisión, y ahí no queda claro cuál será el criterio, porque es en base a un precio único. Entonces se debe utilizar ese criterio geográfico
pero también resulta que tú como inversor o inversionista que hiciste tu cocina, aplicaste para 10 escuelas. Era rentable para ti las 2.000 raciones de 10 escuelas. Y el INAVIE te adjudicó 2 escuelas. Entonces, luego hace que tú renuncies, porque con el precio único tal vez no es... Entonces, todo ese aspecto... No es rentable. Dependerá, todo ese aspecto es lo que hay que ver. Y hay que analizarlo, digamos, con tiempo de antelación. Para mí, o sea, uno de los primeros pasos que tiene que dar este recién juramentado director del INAVIE es poner sobre la mesa estos procesos de cara al año que viene. Y comenzar ya sea a principios de este año 2022 con los procesos que van para el próximo año escolar. Se puede aprovechar el tema de las regionales de educación e ir adjudicando en base a regionales, ya sea a partir desde enero, febrero, pero no tampoco hacer un proceso a nivel nacional de todo el país, de toda la geografía. Claro, pero estos suplidores, porque yo creo que también aquí hay un punto importante, y ya aquí te hablo como madre, aunque mi hija no asiste a una escuela pública, pero como madre en sentido general, también hay que tomar en cuenta la capacidad técnica, el nivel de calidad y de cumplimiento de las normas sanitarias de estas cocinas, porque no podemos tener un negocio sobre la base de poner en riesgo la salud de nuestros niños y de los estudiantes del sector público. Y yo no te puedo dar muchos detalles porque no he hecho una investigación al respecto, pero en una circunstancia de esa manera no se visualiza mucho que se esté supervisando esa parte. Mira, ahí la responsabilidad del INAVIE con su equipo técnico y su equipo de peritos tienen también internamente una dirección de calidad y de supervisión que habría que ver con el grado, con el de, digamos, o sea, el nivel técnico con el cual y la periodicidad con la cual ellos hacen estas evaluaciones. Porque no cualquiera puede montar una cocina simplemente para suplir, si tú no tienes el expertise y las condiciones. La realidad es que se montan, los evalúan al momento de la adjudicación previo a, resultan adjudicados y entiendo, porque la verdad no conozco el proceso ya en el transcurrir, entiendo que son supervisados periódicamente. Esperemos que sí. En el caso del Impostón, Ricardo, ¿qué pasó ahí y cuál es tu parecer sobre este proceso? Mira, según la información pública que se ha dilucidado, porque no he formado así parte del expediente de ninguno de ambas partes, hay una irregularidad clara, una modalidad de contratación que no se sabe explicar, incluso el propio director suspendido, el hoy director suspendido hizo mención de la ley de APP, ante la ausencia de haber utilizado la ley 340-06, hizo mención como que era una ley de APP, pero tampoco se evidencia que hayan cumplido con esa ley de APP, lo que se traduce en un contrato grado a grado, lo cual no está permitido. O sea, en este caso se hizo una especie de combinación entre la ley 340 y la ley de alianzas público-privadas. No, porque es que el tema de APP es muy diferente. Sí, es bastante diferente. El enfoque y el objeto es totalmente distinto. Lo digo porque así lo mencionó el director, el hoy suspendido director de Impostón. Pero la verdad es que no hay ni una combinación. Es un contrato grado a grado de que yo elijo un suplidor, lo tengo ahí y tercerizo los servicios, las responsabilidades que están a cargo de mi institución. Entonces, al fin y al cabo, deberá ser, ya está el proceso de investigación de parte del órgano rector, se va a declarar la nulidad de esa contratación y ya de ahí en adelante queda de las decisiones correspondientes. Fíjate cómo, te decía, es la falta de la capacitación. El órgano rector va a recomendar una sanción administrativa, ya sea para el equipo del director o el comité de compras, que no necesariamente está el director, tal vez el director no estaba debidamente asesorado. Hay un caso también muy polémico y es el caso del Ministerio de la Juventud. Todavía está este proceso, digamos que en investigación hasta la fecha de la grabación de este programa. Y me gustaría saber tu parecer sobre este caso en particular, que no ha generado todavía una decisión desde el Ejecutivo respecto a lo que allí pasó. Al parecer todavía se está investigando. Mira, te digo nuevamente, en base a la información pública que en la prensa he podido ver, la verdad es que no creo que sea un caso de mucha atención, envergadura. Estamos hablando de procesitos, de una comparación de precios de alrededor de 3 millones de pesos, que recursos públicos, sea un centavo, hay que cuidarlo. Pero, según pude verificar, no se adjudicó, el proceso se declaró desierto.
por el momento no hay un pago ¿Pero irregular. se declaró desierto después de que surge el escándalo o ya estaba Se declaró desierto suspendido? previo a la denuncia, según pude verificar. Entonces surge una denuncia de que había un interés de adjudicar a determinados proveedores y demás. Si me pregunta así a título personal, entiendo que tal vez el consultor jurídico, el del hoy denunciante, pudo haber hecho la denuncia, esperar el transcurrir de los hechos y si se materializa el acto doloso, ahí perfectamente se tipifica la irregularidad. Pero al día de hoy tú tienes un proceso declarado desierto, un tema de una denuncia, pero al no haberse materializado sí puede haber, digamos, una tentativa, pero eso habría que investigarlo. Se mencionan unas empresas, un familiar de la ministra que intercede. Eso son cuestiones de investigación y la verdad que escapan del marco de la ley, norma, del claro. propio procedimiento Ya de es un compras. tema de manejo y hasta otro tipo de vicios en el caso de que sean comprobados, como corrupción, temas de nepotismo, etcétera. Es importante, o sea, la salvedad que te hacía ahorita. Fíjate que es una comparación de precios. O sea, según el proceso de selección lo administra el comité de compras, que son 5 miembros. Sin embargo, la opinión pública siempre se va a la ministra o al ministro o al director. Y al ministro, y lo atacan y se atacan. Es lo que hablábamos al inicio, el tema de... Y se suspende al ministro o al director, pero fíjate que a veces es el equipo y puede pasar que el ministro o director no esté al tanto de todos los detalles de cada proceso. Sí, pero ahí también hay un tema de gerencia, porque el director debe de estar enterado sobre todo estos procesos, porque implican su responsabilidad. Sin duda, pero la verdad es que un ministerio él no es el encargado de compras, el director, ni puede delegar la presidencia del comité de compras y en caso de que sea el presidente que decide ejercer esa función, tiene que tener un equipo el cual confíe, porque no va a estar día a día viendo que cada proveedor y cada detalle de cada proceso. Bien, Ricardo, vamos a una nueva pausa, seguimos con más en Opiniones. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, Ricardo González Hernández en Opiniones. Ricardo, hay un tema que me llama mucho la atención y de hecho vamos a mostrar en pantalla una imagen de una licitación que se está iniciando, se está publicando el proceso y es el tema de las subastas inversas. ¿De qué se trata este mecanismo? Explícanos y te voy a dejar una pregunta. Si esto no puede ser subyúdice a promover temas de corrupción. Mira, la subasta inversa es un proceso de selección que está establecido en la ley, escasamente utilizado, ya que está obligado a ser electrónico. Y como te dije al principio, desde el año 2015 fue que se comenzó a habilitar el portal e incluso en esa primera etapa no tenía habilitada la funcionalidad de la subasta. Entonces, es una, como bien dice el nombre, subasta inversa electrónica, donde la institución fija un precio de un bien común, porque ese es un requisito, que tiene que ser un bien común estandarizado, como quien dice, de fácil adquisición, que no sea algo muy técnico, para permitir que los oferentes puedan, en este caso, participar. ¿Pero por qué es inversa? O sea, ¿a qué se refiere lo de inverso? Es inversa y electrónica porque tiene un precio fijo que la institución establece y los competidores, tienen que adaptarse, los proveedores compiten hacia la baja. Es decir, yo ofrezco el bien en este caso por el precio que yo tengo y el oferente, el competidor tiene el chance de mejorarlo hacia la baja.
y así el proveedor... Bueno, pero eso es positivo para el Estado, claro, porque el te Estado, permite a ti tener... en teoría el Estado va a comprar el más barato. Una mejor, claro. Es un proceso, digamos que bien llevado, un proceso que debe ser eficiente a nivel de costo efectivo para la institución, para la entidad contratante. Su principal, digamos que a mi entender, beneficio es que no tiene el umbral, no se rige por los umbrales de la licitación y de la comparación. Tú puedes comprar desde $1 hasta 1.000 millones de pesos en la modalidad de subasta inversa con un plazo mínimo de 5 días hábiles, a diferencia de los 30 días hábiles de la licitación, lo cual la verdad permite que una institución, si va a comprar un bien común estandarizado, como te decía ahorita, pueda hacer un proceso en 10 o 15 días sin tener que esperar eso. Y ya se están viendo casos precisamente de vehículos como ese que vimos ahí en pantalla, el cual el órgano rector... Yo supongo que hace una investigación en el mercado, un sondeo de cuánto cuesta ese vehículo y hace una oferta. No, esa labor de estimación de precios la hace la propia entidad contratante y se apoya en un sistema de precios que ya el órgano rector está ya implementando, pero se cotizan y se hace esa labor de mercado y tú reservas tu presupuesto y vas a comprar el bien determinado. Ya ahí tú fijas el precio, las características que demandas, participan los oferentes, los que resulten habilitados, que cumplan técnicamente con las condiciones establecidas, ya sea de entrega, garantía y demás, participan en la puja electrónica. ¿Y gana entonces el que ofrece mejor precio? Cuando se logra la puja, o el que va se mejorando. hace de manera aleatoria. No, porque como es... electrónica. No, porque no es un sorteo con un precio fijo. Van a tener el chance. Si en este caso, digamos, vamos a decir, un vehículo, que son las que prácticamente se han llevado hasta ahora, hasta la fecha, un concesionario establece un precio determinado, el otro concesionario tiene el chance de poner el precio de $500 menos al vehículo, $200 menos. Y la institución le da el chance al propio que comenzó, mejóralo. Y tú llegarás al punto en el cual ya no puedo bajar más. Y al final el Estado ahorrará dinero. Hay un límite a este tipo de procesos por años que puedan desarrollarlo las instituciones, o es una excepción que está abierta en cualquier tipo de compra y en cualquier momento que se amerite? Fíjate, no es una excepción, es un proceso de selección, no tiene límites siempre y cuando tú lo tengas en tu plan anual de compras establecido. ¿Y por qué no se usaba? Si ya está más fácil. Me parece raro que las instituciones no se abocaran anteriormente a usar este método. La verdad es que te decía, en una primera etapa no estaba habilitada la plataforma electrónica, en una segunda etapa la estaba en prueba, podría dar errores. Entonces, a veces por tú querer ahorrar tiempo, si te equivocabas o algo, se caía todo y tenías que comenzar de cero, pero ya la plataforma está habilitada. No se ha llevado a cabo una puja aún. Hasta apenas ese que tú pusiste en pantalla, me parece que es la 6ª subasta inversa que se ha hecho en el país y no se ha materializado todavía una puja. Es decir, que los oferentes habilitados tengan que irse hacia la baja e ir ofertando. Porque está la previsión legalmente establecida de que si solamente califica un oferente, resulta adjudicatario, obviamente, luego de haber cumplido. Y hasta ahora los procesos que se han llevado, esa ha sido la condición. Muy bien, Ricardo, hay otro tema de mucha incidencia a propósito de la situación que se dio con el senador respecto a ventas en el Estado. Me parece que Victoria Yep, sí. Alexis Victoria Yep. ¿Cuáles son los aspectos esenciales respecto a las prohibiciones de los funcionarios públicos de contratar con el Estado, para luego adentrarnos un poquito a ese caso de manera particular? Mira, el caso específico del senador, la verdad que da pie a lo que ahorita conversábamos de la modificación a la ley y a ese régimen de prohibiciones y de incompatibilidades. A mi entender es un tema que puede ser ampliamente debatido, ya que en el esquema actual se entiende que una persona que haya tenido antes de ocupar una función pública una vida comercial o empresarial, al momento de pasar a ocupar una función pública debe de modificar ya sea sus empresas, salir de la empresa, cederla, vamos a decir, venderla, cerrarla. O de la gerencia y desvincularte del día a día. ¿Qué pasa? O un fideicomiso, como hizo el presidente de la República también, y otros una funcionarios. Modalidad innovadora. Hay personas que entienden que esto no es compatible con la función pública. Digamos que para mí muy estricto lo de tú decir, no puedes tener ningún tipo de actividad comercial, pero fíjate cómo yo me inclino por el lado de que todo se puede analizar y ponemos sobre la mesa y buscamos la verdad, el balance necesario. Claro. Porque una persona que haya tenido una vida comercial o empresarial previa, me parece que es el caso del senador, que ha tenido toda una vida supliendo unos medicamentos específicos,
al momento de asumir la posición del senador de la República, sale de las empresas, pero es cuestionable el hecho de haber constituido una empresa, digamos, en el extranjero y seguir, en este caso, a través de otro vehículo societario, en fin. Pero más interesante es el hecho de que yo me inclino por verificar si el senador tiene incidencia o no en la institución donde él es proveedor del Estado. Si me preguntas a mí... O si esas compras se han hecho utilizando mecanismos de influencia. La verdad es que a mí me cuesta creer que el senador pueda llamar a Promese, al equipo de Adolfo Pérez, y decirle adjudíquenme, y que ellos digan, vaya a adjudicarle al senador, me cuesta creerlo. Entonces, es discutible. El hecho, sí, es un senador de la República, tiene una incompatibilidad, en este caso en la ley, no debió haber vendido el 1.7 millones de los 14 contratos que se le demostró que hizo, pero si bien es cierto, no creo que esas adjudicaciones hayan sido porque el senador ejerza algún tipo de... Tú sabes que hubo una declaración del senador, creo que la tenemos aquí en pantalla, donde él decía que si le encontraban un proceso de venta con el Estado o de transacción, él renunciaba. ¿Qué tú crees? Mira, ¿Debe renunciar el senador? Mira, yo considero que no. Yo considero que no, porque ahí hay un tema que habría que investigar a ver si ciertamente él tenía la intención de contratar. Son procesos pequeños, tal y como te decía ahorita. El proceso pequeño no lo administra, digamos, el propio senador y la cabeza de la empresa. Es un asunto, creo que hay algo hasta de 30,000 pesos. Que una institución, un hospital llama y te pide un producto y se lo despacharon y se lo entregaron. Y el senador... No, quizá atendiendo una emergencia de un ciudadano, de una persona que necesitaba Pero también, ese si nos medicamento. vamos al tecnicismo de la propia ley, el senador dijo licitación. Al senador no le adjudicaron ninguna licitación, porque una licitación es de más de 4 millones de pesos. En total, él le adjudicaron 1.7 distribuidos en compras directas y en compras menores, lo cual lo puede manejar perfectamente tu encargado de ventas sin que tal vez tú te enteres, y el encargado de ventas no sabe que la empresa, que el senador no puede. Sabe que el tiempo se nos agota, Ricardo, y muy breve, y quiero que sea muy breve con tu respuesta. También se dan irregularidades de parte de los oferentes, la coalición de oferentes. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Y con esta pregunta concluimos. Mira, hay un problema, digamos, que históricamente se afectaba a la contratación pública en la República Dominicana, que es la colusión. La colusión de oferentes, esos acuerdos de cartel y prácticas anticompetitivas están, para decirlo así, a la luz del día en las instituciones grandes. Esas instituciones grandes que manejan presupuestos de medicamentos, promesas, tal plan social, comedores económicos y demás. En esta gestión, digamos, en algunas instituciones se está combatiendo, se está enfrentando. Hay menos colusión Te ahora. puedo decir específicamente el plan social de la presidencia, que desde el año pasado se está caracterizando por inhabilitar, para decirlo así, por descalificar a toda empresa que se demuestre que en los documentos societarios se verifica algún tipo de relación. Ojo, esto no es, digamos que a lo loco. Hay una guía de prevención de la colusión elaborada por Procompetencia que no se aplicaba en lo absoluto, que es lo que sirve de insumo para tú determinar si una empresa o no tiene un vínculo con otra. Y en base a eso hay una resolución del órgano rector que permite descalificar las propuestas. En tal sentido, para mí es un ejercicio bastante sano promover esa competencia libre, o sea, leal. La libre competencia. O sea, Totalmente de es lo que acuerdo. la ley. Y al final hace que tengamos mejores productos que lleguen a las manos de los ciudadanos y que las instituciones compren mejor. Más transparencia y menos procesos dolosos. Ricardo, muchísimas gracias de verdad por compartir tus opiniones sobre este tema tan importante con nuestra audiencia. A ustedes, gracias por acompañarnos nueva vez. Les invito a reunirnos el próximo domingo aquí en Opiniones. Recuerden que la opinión es de todos. Ricardo, gracias. Muchísimas gracias.